Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, los pensamientos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo es que nosotros estructuramos los pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? ¿Para qué nos sirven? ¿Y de qué manera nosotros con los pensamientos podemos estructurar nuestra vida, adaptarnos a nuestra vida o bien meternos en conflictos? Vamos a empezar por partes. ¿Cómo es que serán los pensamientos en nosotros? Todo nuestro cuerpo, todos nosotros, tenemos un sinfín de canales donde recibimos información. Vamos a mencionar 5 de los que nos dicen generalmente: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estos 5 nos van a permitir nosotros tener sensaciones, percibir cosas de nuestro entorno. Y a partir de lo que nosotros percibimos, generamos una emoción. A partir de esa emoción, nosotros generamos una reacción o una respuesta a esa sensación que tenemos. Y a partir de la vivencia que nosotros estamos experimentando en ese momento, generamos una expectativa o una realidad, y esa realidad es la estructura de nuestro pensamiento. ¿Cómo es que surge o cómo es que nos vamos adaptando? Nuestro pensamiento está altamente influenciado por nuestras partes físicas, psicológicas, biológicas y sociales. Entonces, nosotros, con toda esta gama de información que percibimos a través de nuestros sentidos, vamos estructurando una forma de cómo somos. Desde los valores que nosotros tenemos, desde nuestras cuestiones éticas, morales, desde los principios y cómo manipulamos o manejamos nuestras emociones, y desde el contexto de la cultura que nosotros recibimos en todo este periodo de formación cuando somos niños, vamos generando un concepto de pensamiento que nos va a definir como seres pensantes. Pero ¿qué tanto yo genero mis pensamientos? ¿Y qué tanto es mucho de esos pensamientos involucrados o inducidos por las personas que me criaron, por la cultura en la que me desarrollé? Y entonces resulta pues que muchos de nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino son una serie de constructos que nosotros fuimos adquiriendo conforme fuimos creciendo en nuestra vida. Ahora, lo más importante en esta parte, si ya sabemos cómo se forman nuestros pensamientos, que muchos no son nuestros, ahora, ¿cómo pienso? En esta primera parte es muy importante que yo me dé cuenta, que haga una metacognición de esto, que me dé cuenta cómo pienso y pensar sobre el propio pensamiento que estoy haciendo, y a partir de esto, con qué recursos, con qué elementos cuento para que yo pueda generar este tipo de pensamientos. Y vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el pensamiento? Son ideas que se representan y que nos forman una realidad en la mente. Ideas que representamos mentalmente. ¿Sí? ¿Cómo sucede esto? Yo estoy percibiendo algo real a través de todos mis sentidos. Esto lo empiezo a procesar y hago una imagen mental de esto. Una vez que yo tengo representada esta imagen de lo que estoy viendo, de lo que estoy percibiendo, yo genero ahora sí un pensamiento y le doy un significado y le doy una definición y le pongo palabra. Aquí yo ya tengo todo un concepto y puedo manejar eso abstracto, lo puedo manejar de alguna forma concreta, porque le estoy dando un significado y le estoy dando una definición. Pero ¿qué pasa cuando no es abstracto, que es intangible lo que estoy percibiendo? ¿Cómo funciona en esta parte? Que es ahí justamente, en esta parte de nuestros pensamientos que no son tangibles, donde nosotros nos empezamos a complicar un poquito la forma en la que nos relacionamos, vivimos o creamos nuestra propia realidad. Cuando yo percibo algo de lo real y hago todo un esquema que lo introyecto en mí, genero una realidad. Y a partir de esa realidad yo genero una idea o un pensamiento. Y a partir de ese pensamiento yo genero principios y valores que me van a autodefinir para que yo pueda vivir y actuar en mi contexto social. Así es como lo voy estructurando. Entonces, vamos a hablar de una parte de cómo los pensamientos o cómo funciona nuestra parte intelectual. Nuestra parte intelectual está completamente vinculada
a dos cuestiones, a mi parte mental y a mi parte fisiológica. A mi parte mental, que va a ser la parte afectiva, en donde van a estar mis emociones, cómo yo a través de lo que estoy percibiendo genero la emoción y cómo a través de cómo uso esa emoción genero un sentimiento o genero un proceso de pensamiento. Mi otra parte, mi parte biológica, son mis estados físicos. Hace ratito yo hablaba de la sensibilidad o la percepción que nosotros podemos tener y a partir de eso nosotros generamos una respuesta emocional. Entonces, si yo tengo hambre y no tengo cómo satisfacer mi hambre, lo más seguro es que mi pensamiento tenga una connotación con respecto a esa necesidad. Y me voy a mover por esta necesidad fisiológica y voy a buscar alternativas cómo solucionar o cómo satisfacer esta necesidad. Y de igual manera, si yo estoy después de un trance, después de una emoción estresante, estoy todavía con esta emoción alargándola, entonces me quedo con una sensación o un sentimiento. Y ese sentimiento también va a influenciar mucho en la forma en la que yo reaccione para poder satisfacer esta fantasía o esta realidad que yo me estoy creando, que pueda alargarse y que esto es lo que nosotros vivimos en nuestra actualidad. A lo que nosotros llamamos estrés no es más que una reacción de la emoción que nosotros ocupamos para satisfacer o responder a una necesidad, pero esta emoción la dejamos durante un largo tiempo en nosotros. Y entonces ya no tenemos la parte de recuperación, estamos en una parte permanente de estado de estrés, donde nos estamos agotando, donde todo el tiempo estamos en una actitud de huir, pelear o quedarme estático. Y me desgasto. A eso es a lo que le llamamos estrés. Esa es una de las enfermedades que nosotros tenemos, porque nos quedamos en activo en la mente, aunque el suceso ya haya pasado. De esa manera, mi pensamiento y mi reacción biológica funciona en la forma en la que yo genero pensamientos. Hay pensamientos que no los hago conscientes, que están y que son latentes. Dentro de todo nuestro proceso del día, nosotros tenemos muchos pensamientos, muchas decisiones y solamente recordamos algunos cuantos, aquellos que nosotros hacemos significativos, ¿sí? O que fueron de suma importancia y que se nos quedó grabado en nuestro estado consciente. Hasta este momento, pues estamos viendo cómo mi parte mental, mi parte biológica están funcionando. Y aquí vienen las cuestiones, cómo pienso y qué es lo que yo me genero con esos pensamientos. Hace rato hablé un poquito del estrés y el estrés puede ser sentimientos positivos o sentimientos negativos. Y vamos a darle una connotación a lo que es positivo y negativo. Lo que es positivo es todo lo que yo utilice para mi bienestar, para crecer y para satisfacer mis necesidades. Lo que es negativo es todos aquellos sentimientos que yo los retengo en mí, con los que yo me estoy torturando, me estoy desgastando, no alcanzo una solución a la situación porque estoy creando algo en mi fantasía en donde yo me estoy lastimando y me estoy desgastando. Desde ahí ya tenemos una connotación de lo que puede ser un pensamiento positivo, un pensamiento negativo. Si yo pienso mal, generaré sentimientos negativos. Y para eso existen algunos puntos. Bien, ¿cómo a partir de lo que yo estoy percibiendo, a partir de lo que yo estoy generando, de lo real, generando mi propia realidad, yo voy a tener un proceso de razonamiento? Y en este razonamiento yo puedo tener cuestiones positivas para resolverlo o tener cuestiones negativas para torturarme y quedarme estancado. Vamos a hablar de cómo puedo yo tener un pensamiento negativo, cómo me lo puedo generar. Ya hablamos de lo que es real, mi realidad, mi sensación y el pensamiento estructurado. Cuando yo no me permito ver el todo de una situación y me quedo con una parte pequeña, entonces yo me quedo atorado y mi enfoque no va a ser positivo. Mi enfoque va a ser muy centrado en alguna parte. Y también depende qué es lo que estoy viendo. Si estoy viendo la solución, amplío mi horizonte. Si estoy viendo la situación como un problema,
lo hago completamente agudizado. Y por lo consiguiente, desde el momento en que mi pensamiento dice es problema, no busco alternativas. Desde el momento en que yo focalizo y veo esa situación como una alternativa para buscar respuestas o soluciones, mi mente se abre y empiezo a buscar justamente acciones positivas. La otra parte es cuando yo empiezo a prejuzgar o juzgo y sentencio antes de enterarme de las cosas. Yo no voy a tener esta parte de sensibilidad para escuchar la otra parte. Esto generalmente sucede cuando las parejas ya están en un conflicto. Solamente ven su propia realidad y los pensamientos que tienen no son positivos en ninguno de los dos casos. Y lo que están buscando es hacerlo todavía más complicado, desgastándose, peleándose y no llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces el pensamiento que están generando no los lleva a una solución, los lleva a generar mayor conflicto. Cuando nosotros generamos pensamientos donde nos estamos anticipando al fracaso, pues obviamente que lo que vamos a hacer es acciones que como consecuencia nos lleve a caer en el fracaso. ¿Cuántas veces hemos oído o hemos platicado o hemos planeado con personas y de repente empezamos a ver, pero bien objetivo, bien claro, bien marcadito, es que vamos a tener este problema, es que va a surgir esto, es que va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, y terminamos diciendo, es muy complicado, mejor no lo hacemos. O bien, la otra forma en la que mi razonamiento empieza a generalizar todas las cosas. ¿Qué significa esto de generalizar? Es que todos los hombres son igual, todas las mujeres hacen esto. Y no nos vamos a la parte particular, vaya a ser la expresión, de cuál es la situación que estoy viviendo con este hombre o que estoy viviendo con esta mujer. En lugar de generalizarlas, mejor vemos la particularidad que tiene para que yo pueda llegar a ese punto, para que yo pueda caer en esta cuestión empática y yo pueda entablar un diálogo y pueda ver otro poco más de esa realidad que estoy percibiendo y tenga mejores conceptos y tenga más elementos para que mis pensamientos sean más objetivos y más centrados para buscar soluciones. Cuando yo lo veo desde una perspectiva por un pedacito nada más, que solamente es mi pedazo de verdad, lo tuyo es mentira, estoy llevando un razonamiento que no me va a llevar a ningún punto. O cuando generalizo, o cuando pienso que va a ser en la parte del fracaso, o cuando pienso mal de las situaciones. Ahí mi proceso de razonamiento y el enfoque de mis pensamientos no me van a dar una solución. Voy a caer en una situación donde me voy a conflictuar cada vez más. Y este tipo de pensamientos es lo que lleva justamente a las parejas cuando se están divorciando, cuando no llegan a enfocar perfectamente bien cuál es el concepto de su distanciamiento. Entonces se gastan todo lo que tienen, destrozan todo lo que hicieron y despedazan toda la relación, incluyendo a los hijos, en este proceso de separación, porque los pensamientos generaron sensaciones negativas, generaron pensamientos negativos y como consecuencia tuvieron acciones negativas que terminaron lastimándose en cada una de ellas. ¿Cómo podemos pensar bien? ¿Cómo nos podemos ayudar para que nuestro razonamiento no nos lleve a situaciones más críticas, sino a través de este razonamiento yo pueda llegar a propuestas y a solucionar? Lo primero que necesito darme cuenta es cómo estoy pensando. Entonces el primer punto es darme cuenta. Si me doy cuenta cómo estoy estructurando mis pensamientos, pues voy a tener el primer paso. El segundo paso es qué disposición tengo para cambiar esto que yo tengo como un concepto de realidad. Si yo estoy en la disponibilidad de poder escuchar, de poder analizar y de poder entrar en una situación de diálogo activo con la persona en donde yo me estoy conflictuando o en la situación donde yo estoy viendo este conflicto y amplío mi panorama y tengo más información para poder tener más datos de cómo tomar una buena decisión o cómo estructurar bien mis pensamientos, estaré apoyándome en mucho para buscar una alternativa. Y otro punto que me va a ayudar bastante es aprender a agradecer. Esta disposición de poder darme cuenta
y de querer cambiar los conceptos que estoy percibiendo y de permitirme saber que la realidad que yo estoy generando no es la única o es la única verdad que existe y que pueden existir otras versiones, otras propuestas u otras alternativas que yo no estoy viendo. Y cuando me atrevo a decir, ok, te escucho, gracias por lo que dijiste, dame un tiempo, lo puedo analizar, empiezo a acomodar mis pensamientos y empiezo a perfilarlos para que a través de estos pensamientos yo alcance una solución, una propuesta y logre equilibrar también mi estado emocional. Muy bien, amigas y amigos, espero que en este tema de los pensamientos, si se ponen a analizarlo un poquito y hacen un proceso de cómo piensan y cómo resuelven las situaciones, estos puntos que hablamos hoy les van a ayudar bastante. Nos vemos en el próximo video.